al compás del muro. Sandy. Bienvenido, hermano. Buenas tardes a todos ustedes. Ya yo tenía como 10 días que no voy a Sandy porque entramos al juego el viernes por Sandy también, ¿verdad? ¿No fue el viernes? El viernes, sí. Bueno, tenemos siempre algún material importante que decirle, que hubo primaria para elegir los candidatos a regidores de Moca. Hubo también, ese proceso se desarrolló también en Juan López, pero Moca concentró como la atención de la opinión pública. Mucho dinamismo, mucho entusiasmo. Gente que quedó debiendo. Sí, Porque habían unos patrocinadores de unos candidatos que iban a ser los más votados. Sí, hubo mucha sorpresa, ¿verdad? Sí, porque tras bastidores y en algunas redes sociales y grupos de WhatsApp todo el mundo hablaba del profe Chelín. Sí, lo que El pasa es que ellos protegido de decían... Noé Camacho, Exacto. y que iba a ser el más votado. ¿Cuánto sacó Chelín? 53. Fue como el... 53 votos, el cuarto empatado con Guillermo. Guillermo Ferreira. Disimuladamente. Para mí sacó demasiado votos, de Bueno, buena manera. Sí, esa estructura de Chelín y creo que de Pedro, ¿verdad? De Noeche y Pedro. Bueno, de Pedro no sé, porque creo que la protegida de Pedro es Herling. Bueno, yo pensaba que alguno iba a sacar 200 votos, como que iba a No, haber... no, pero hay como 200 votos, Yuri. Que alguno iba a marcar... Pero que nada más habían 517 hábiles. Pero ¿Cómo si iba uno solo a sacar Si 200? tú ves todos los números iguales, entonces quiere decir que no hay liderazgo. Eso Porque ahí sí. algunos tienen que sacar, qué sé yo, 125, ¿verdad? Ahí sí está la duda. Entonces ese que tuviera ese número, entonces debiera ser... Por ejemplo, lo de Josué en el PRM, se sabe que Exacto. fue una línea. Sí, eso fue instrucciones precisas. ¿De quiénes? De los Por que dan eso esas instrucciones. le sacó 900 y pico, ¿qué vamos a hacer? Exactamente. Cuando tú ves que se dan esos fenómenos, sí, es porque oficialmente se bajan líneas. La realidad es que es una dinámica que se dio de manera muy particular en el caso de Moca. Yo pensé que alguno iba a sacar 125, como que se notara que alguien tenía algún nivel de liderazgo, y lo que se ha probado es que no tiene nivel de liderazgo, que la competencia política, que el liderazgo político está muy ausente, muy reducido en los partidos políticos. Ya parecería ser que lo que hay no son líderes políticos, sino como astutos políticos. Gente que tiene astucia y que eso le permite hacer maniobra. Porque yo te voy a hacer una pregunta, si tú tienes que darle 3,000 pesos a una gente para comprarle un voto y vas a sacar 70, 7 por 3 o 21, esos son 210,000 votos. 210,000 pesos. Que todo el mundo sabe que esos regidores ahí viven haciendo uso indebido de los solares públicos. Entonces, decir que con el primer solar que un regidor lo tiene, que se busca ahí, Con eso empata. con eso empata y le sobra para la campaña. Digo, siendo verdad, estamos conversando con usted y tenemos que decir la verdad. Pues tampoco podemos venir aquí a decir una mentira. Todos esos regidores, los que están y los que han estado ahí, saben que tienen acachados sus par de solares. Entonces yo pensé que esa competencia se iba a dar por ahí. En todo caso, hay ánimo en la gente. Parece que la política es una actividad tan influyente en la sociedad que si ustedes se han dado cuenta, en cada escenario ha habido un buen movimiento. En la primaria del PRM hubo una buena actividad. En esta primaria, que era más reducida porque aquí votaban solo presidentes de comité de base, se dio una buena actividad. Parecería ser que la gente está ansiando esa buena actividad, deseando ese activismo, queriendo que la política se anticipe, porque como dice Sandy, de ahí come mucha gente. Entonces no le crean que a la gente que no le gusta. Aquí 5 o 6 gente alegan eso, pero en realidad no es así. Pero vamos a ver el resumen. No, vamos a ver primero el anuncio que hizo el gobierno hoy, para que les sirva. El gobierno anunció que a partir del próximo viernes, pero déjenme decirle una información que yo tengo por encima de esa del gobierno. Ya se está empezando a pasar el huevo, ya hoy. El gobierno iba a anunciar la reapertura de la frontera hoy, pero con el problema que se ocasionó en Haití, se pospuso para el viernes. Pero ya hoy están entrando miles de huevos a Haití. Es decir, que los productores amigos míos que suministran huevos a Haití, que se activen, que ya esa cadena de flujo está activa. No tienen que esperar de que el viernes, no. Eso el viernes parece para que sea de manera oficial, pero por múltiples vías están entrando huevos. Es decir, que no espere que el gobierno se lo compre, porque yo no sé si le quedan de los 90 millones de pesos algo, porque eso ya se va a normalizar. Eso no lo aguanta nadie.
Esa empresa cerrada de zona franca, eso no lo aguanta a nadie. Esa cantidad de furgones, solamente de una empresa, hoy había cerca de la frontera 7 furgones de tela. Eso no lo soporta nadie, ningún gobierno. Y el presidente hizo 2 o 3 maniobras. Habíamos dicho desde el principio que el presidente no debió anunciar todas esas restricciones, sino que la que tenía que ver con el comercio debió de haberse conservado. Porque después de todo, el comercio no es ni morado, ni blanco, ni haitiano, ni dominicano. El comercio es comercio. Pero queremos hacer ese anuncio y compartirlo con todos los productores de moca y la gente sensata, a ver si eso ya empieza a coger su normalización. Yo supongo que el presidente Abinader estaba loco por encontrar cualquier razón. Y más ahora que se dice que los guardias que venían de Kenia, un tribunal falló en contra de la presencia de los militares kenianos en Haití. Así que todavía eso va un poquito para largo. Y naturalmente, como le decía hace mucho, si usted tiene su vecino que vocea, ladra, pone música alta, manéjelo con el debido cuidado, porque al final de cuentas sigue siendo su vecino y usted no puede mudarlo del lado. Entonces nosotros los dominicanos estamos abocados a bregar con esa situación. Miren, una exhortación por aquí a mi querido amigo Homero Figueroa. Voy a echarle una nota que dice: mantendremos el cierre migratorio en la frontera de manera indefinida para impedir el tránsito de personas desde el territorio haitiano. Yo le aconsejaría al gobierno que si el presidente decidió levantar las restricciones en lo que tiene que ver con comercio, no hagan tanto alarde de poder. Porque cada vez que Homero o alguien se expresa de manera agresiva sobre ese tema, en Haití eso se considera como una agresión a Haití. Entonces tienen que aprender a que las acciones de gobierno, no todas, tienen que ir acompañadas de un despliegue de opinión pública, de un despliegue publicitario. Hay acciones que los gobiernos acometen que no necesariamente se dan a conocer y normalmente son mucho más eficientes. ¿Por qué? Porque ahora yo veo que Homero quiere justificar que las restricciones en materia migratoria se van a conservar, pero en materia de comercio se van a levantar. Bueno, pues levante la que usted tiene que hacer, que es la que es en materia de comercio. Y las acciones migratorias no hay que enseñárselas a nadie. El gobierno, repatriando gente, muestra su actividad contra la migración irregular. Es como cuando tú dices, pero eso no se lo vamos a permitir. Te puede responder una gente de Haití, ni nosotros vamos a permitir tampoco que ustedes vendan nada aquí. Como tenemos una situación que se originó ayer. La frontera, según mis fuentes, era hoy que se iba a levantar. Hoy se iba a levantar de manera oficial. Al poner un grupo de haitianos, uno tratando de ponerle un muro allá de olor, entonces no se pudo levantar. Pero el presidente era hoy que iba a levantar ese bloqueo comercial. Por la situación de Haití no se levantó. Pero tampoco desde el gobierno, el vocero Homero, puede estar anunciando. Sí, como diría uno que esté buscando cualquier razón para estar quillado. Sí, le voy a levantar el asunto de la comida, pero no la migración haitiana. Y podría aparecer otro de aquel lado, influenciado por bandas u otra cosa que diga, no vamos a permitir eso. Y se originan esos caos. Los gobiernos actúan de manera publicitaria en algunos casos, pero actúan de manera inteligente y callado en otros casos. ¿Entiendes? Entonces yo pienso que hay alguna cosa que el gobierno tiene que manejarla en la sombra, en la oscuridad. No en la sombra, en la oscuridad, en el silencio. Porque no con todo se puede estar haciendo campaña política. Dejen de estar jodiendo tanto con ese tema haitiano, que ese tema, al final lo que está impactando es en la comercialización dominicana. Ya bajémosle un chin de presión a eso. Y si usted va a mantener un activismo antimigratorio irregular, entonces usted lo mantiene activo. Pero ya, no alarde tanto con eso, que eso a veces le crea dificultades al mismo gobierno para implementar las medidas. Las medidas porque el presidente quiere quitarse ese problema de arriba. ¿Ustedes creen que en un país como este, pobre y con dificultades, es fácil para un gobierno? 90 millones a los productores de huevos, 15 millones a un grupo de comerciantes quebrados por allá. Zona franca paralizada. Una zona franca casi tenía que liquidar cerca de 15.000 empleados. No sé que eso es tan fácil. Los gobiernos se meten en su lío, pero tratan de salir de la mejor manera posible.
porque eso no lo aguanta nadie, está sacando fondos para esa actividad. 3 bombas prendidas metiéndole agua al canal, que deben consumir un camión de gasoil. No. Lleven la cosa con la debida tranquilidad para que sean exitosos. Por otro lado, queríamos referirnos un poquito al asunto de las alianzas. La mayoría de los PLDistas, con excepción posiblemente de Abel y de Danilo, la mayoría de los FUPistas, tal vez con excepción de Leonel, y la mayoría de los PRDistas, sin excepción ahí, porque el que ha demostrado que está patrocinando esa alianza es Miguel. Con excepción de 3 personas, todos quieren una alianza. O yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Pedro Manano no quiere ser el candidato del PRD, la Fuerza del Pueblo y el PLD? O pregúntale a Pedro Manano si él no quiere eso. Está apostando a eso. Está apostando a eso, entonces es muy fácil para Abel entorpecer cualquier tipo de negociación como esa, pero es Abel que va a ser candidato. Mientras tanto, Pedro tiene que buscar 20 millones de pesos, 30, para meterlo en esa vuelta que se metió ahí, para meterlo en esa candidatura. Igual que los diputados, igual que los senadores, igual que los regidores. En el menor de los casos, un regidor de eso gastó 300,000 pesos, nada más en la parte que tenía que ver con logística. Entonces, no es bueno que ponga a entorpecer más de la cuenta ese proceso, porque nadie es pendejo. Todo el mundo quiere esa santa alianza, de manera que eso le permita coger cómodo, Randy, porque no te creas que es fácil. Al final de cuentas, ellos saben que van a enfrentar un gobierno. Hay un detalle que también queríamos compartir con ustedes, que es relativo a los candidatos que del PLD se fueron al PRM y que el PRM lo sometió a primaria. Perdieron. Porque habría que verse en un espejo, Sandy, si es fácil para un PRMista votar en una boleta por un regidor del PLD o por un alcalde del PLD. Lo que se comprobó con Manuel Jiménez, que mientras la población sí tenía buen criterio de Manuel Jiménez, los PRMistas estaban divididos entre sus candidatos naturales, que eran la gente del PRM, y Manuel Jiménez se constituía en un ser extraño. Sería bueno que los que están manejando los trabajos del alcalde de Guarocuya, que aspira en la boleta del PRM, se sienten a analizar eso. Se sienten a analizar eso, porque esas 2 experiencias no fueron buenas. Eso es extensivo a 22 candidatos a directores de distrito, que habían pasado del PLD al PRM, perdieron 22. Es decir, tienen que sentarse a analizar mejor, porque yo creo que el escenario está configurado para que se den una serie de acciones y reacciones que desde esta fecha, ahora, yo no creo que nadie se atreve a decir qué va a pasar al final del camino. Es lo que yo he pensado en estos últimos días. Mientras tanto, felicidades a la gente del PRM, felicidades a la gente del PLD, que salieron bien de cada uno de sus procesos, pero las elecciones no son hoy. Las elecciones municipales son en febrero y, por supuesto, para las elecciones nacionales faltan cerca de 8 o 9 meses. La ventaja que pueden tener esos candidatos, los que se fueron de un partido a otro, es que las elecciones de febrero son abiertas. Tú no te vas... O sea, nada más no son los del partido que van a votar por ti. Sí, tienen esa a Manuel, desde que lo mandaron a convención. A Manuel lo midieron y él salió mejor que los otros. Pero los otros tenían mucho poder político y no querían que le aplicaran esa manera. Yo no, pero vámonos para una primaria. Claro. Y los otros eran 3 aspirantes del PRM. Porque apenas hicieron primaria en 2 municipios. En los 2 municipios que habían 2 PLDistas que eran candidatos del PRM, que se habían cambiado, sí. En esos 2 perdieron. Y en 22 directores de distrito también pasó lo mismo. Ese cambio, yo mismo no podría decir cómo se manejaría eso, porque no me he sentado a ver una encuesta que diga, pero esos cambios tienen que ser desfavorecidos en algún lado y favorecidos en otro. Porque yo digo, los 400 PRMistas que Guarocuya canceló cuando entró, que están ahí afuera, esos votan por Guarocuya atrás. Si habría que ver qué le puede proponer Guarocuya a esos 400 para que voten. Pero además, los PLDistas que Guarocuya le incidía públicamente ahora van a votar por Guarocuya si tienen un Pedro. Los empleados del ayuntamiento van a votar por Guarocuya. Yo creo que sí, yo creo que ahí se da una votación. El panorama luce como que tenemos que analizar varias cosas, ¿sabes?
Por Gracias cierto, por su participación. Carlos no ha dicho cuándo va a presentar el siguiente informe, ¿no? Galo debió de haber salido según lo que presentó. Según el calendario. Según el calendario Ya que debió presentó. haber presentado la tercera encuesta. Pero el panorama está muy confuso porque ya Luis, con las encuestas que salieron después de la medida contra Haití, Luis salió muy bien posicionado. Luis va a tener, posiblemente Galo salga cuando Luis dé un próximo buen empujón. Porque al final de cuentas tú mides con los empujones, porque tampoco nadie va a pagar una encuesta y medir cuando el gobierno tiene problemas. Pienso yo, así que esperemos. Tiene lógica. Gracias. Gracias, a todos Yuyi. ustedes. Gracias a los televidentes. Mañana, si Dios lo permite, estaremos nuevamente con todos ustedes.